acerca de sistemas de proyección. Muy bien, entonces hasta aquí hemos terminado, digamos, gran parte de lo que es ya geometría, trigonometría y algunas aplicaciones con el tema de cintas, de cinta métrica, métodos de levantamiento, errores, casos de medición con cinta, perpendiculares, paralelos. Pero ahora vamos a ver sistemas de proyección. Ya. Esta parte vamos a verla ligeramente porque es un tema también algo amplio, ¿no? Está muy relacionado al tema de cartografía, ya que ahí se avanzaría muy bien y muy claro y tendido todo esto, ¿no? Pero vamos a ver ahora un breve resumen de todo esto para ver lo más importante, digamos, o lo más sencillo para este curso. A ver, dentro del sistema de coordenadas van a existir dos tipos de coordenadas, ¿sí? Las coordenadas geográficas es una de ellas. ¿Qué son las coordenadas geográficas? Básicamente, cualquier elemento que se ubique sobre la Tierra, su posición puede ser determinada desde dos valores o dos coordenadas geográficas. Básicamente son dos ángulos. Seguramente alguna vez escuchaste, cuando estabas en el colegio y llevaste geografía, escuchaste de que existe una latitud y una longitud, ¿verdad? Entonces, ambos, ¿qué son? Son ángulos, ¿sí? Ángulos. Por lo tanto, se expresan en grados, minutos y segundos, que es el sistema sexagesimal. ¿Bien? Entonces, estos dos angulitos son las coordenadas geográficas y permiten ubicar cualquier punto sobre la superficie terrestre. Bien. Luego de eso, debemos tener en cuenta de que estas coordenadas consideran la Tierra como una superficie esférica, ¿no? Es otra característica. Luego también hay que tener muy en cuenta de que tanto la latitud y longitud van a considerar algunos ejes que dividen la Tierra y que son prácticamente que recorren toda la Tierra, ¿no? Serían los famosos meridianos y paralelos, ¿sí? Pues de eso vamos a hablar ahora. Bien, si vemos la siguiente imagen, vemos por ejemplo que en la Tierra, ¿no? En la Tierra se suele emplear una grilla. Tú ves aquí una rejilla que está en base a los grados de la latitud y la longitud. Entonces este de aquí sería latitud, ¿no? Porque es altura. Este sería la longitud. Entonces, este eje es de longitud y este es de latitud. Por eso es que aquí se ven algunos valores como por ejemplo 80, 76, tantos. El valor negativo significa que el ángulo está hacia la izquierda, ¿no? Bueno, vamos a ver eso un poco más adelante con una imagen para aclarar todo eso, ¿ya? Pero si yo lo veo en una vista, digamos, planta, el Perú se ubicaría de esta manera, ¿sí? Pero si yo veo toda la Tierra, entonces yo veo claramente de que esas líneas que tú ves aquí en realidad están formando están considerando la curvatura de la Tierra. Es por eso que esos elementos tienen esta forma básicamente como círculos, ¿no? Círculos. En este caso, los que son verticales son conocidos como meridianos y los horizontales como paralelos. Aquí guíate por el color, ¿no? El azul serían, el verde serían los meridianos y el rojo serían los paralelos. Bien. Otro dato importante es que en la Tierra se van a considerar dos polos, el polo norte y el polo sur, ¿ya? Y solamente se diferencian porque uno está, digamos, arriba y otro está abajo, ¿no? Hay que interpretarlo de esta manera. Muy bien, ahora vamos a comenzar a hablar de las coordenadas geográficas, pero exactamente de la latitud. La latitud es un ángulo o un arco, ¿sí?
que es medido en grados, minutos y segundos, desde la línea imaginaria del ecuador. ¿Sí? Recuerda que en el ecuador es básicamente una línea creada que está justamente o lo más aproximadamente a la mitad de la Tierra. Entonces, a partir de esa línea ecuatorial, es como si se dibujara, ¿no?, un plano en ese lugar, ¿sí?, en toda esa altura. Y a partir de ahí yo voy a subir o voy a bajar un ángulo, ¿no? Es decir, de aquí puedo subir a un ángulo, ¿está?, o puedo bajar, ¿no? Entonces, cualquiera de esos dos va a ser un ángulo que varía de 0 a 90 grados, ¿no? Porque llegaría aquí máximo hasta 90. Entonces, ese angulito es el conocido como latitud. Entonces, parte del ecuador hacia arriba o hacia abajo y va de 0 a 90. Bien. Es por eso que también la latitud se puede nombrar como una latitud norte o latitud sur, o también otros nombres son, para la latitud norte sería una latitud, bueno, sería también conocido como boreal positivo, o el sur sería como austral o negativo. Entonces, también se pueden conocer con esos nombres, ¿no? Lo cuales son, bueno, no son muy conocidos, claro, pero pueden ser. Entonces aquí hay que solamente quedarnos con la idea de que este angulito parte del ecuador hacia arriba, hacia abajo, hacia el norte o hacia el sur, y que puede ser latitud norte y latitud sur, ¿ya? Dependiendo. Y otro dato importante es que de la latitud, cuando va hacia arriba, normalmente el ángulo es un signo positivo, o sea, va hacia el norte, hacia arriba. O si va hacia abajo, tiene un signo negativo. También suelen emplear estos signos para poder diferenciar si es que va hacia arriba o hacia abajo. Muy bien. Entonces, tengamos en cuenta eso. Latitud norte o latitud sur. Ahora pasemos al tema de la longitud. Este angulito bueno, de igual manera es un ángulo o una longitud de arco que parte, o bueno, que se mide en grados, minutos y segundos. Pero a diferencia de la latitud, este parte del meridiano conocido como meridiano de Greenwich. Es decir, es como una línea también que pasa por la mitad de la Tierra, pero que esta lo divide en sentido vertical. ¿Sí? Podemos entenderlo de esa manera. Es por eso que a partir de ese plano, el ángulo puede girar a la derecha, o hacia el este, o hacia el oeste. ¿Sí? Por lo tanto, aquí la longitud que puede abarcar de ángulo sería hasta 180, de 0 hasta 180, ya sea pues hacia la derecha, ¿no?, o a la izquierda. Bien. De esto también hay que tener en cuenta de que la longitud se puede conocer como longitud este o longitud oeste. Y al igual que la latitud, también se suelen asignar valores para longitud este sería valor positivo y para longitud oeste valor negativo. Es por eso, por ejemplo, que aquí en esta imagen de la Tierra, date cuenta que los números que están aquí son negativos, ¿no? Bueno, aquí está 0, pero aquí es negativo. Y aquí también la longitud es negativa. ¿Por qué? Porque está hacia el oeste. Y en latitud, o sea, la longitud está hacia el oeste, por eso es negativo. Pero la latitud, bueno, también es negativa, porque está hacia el sur. Entonces ahí también suelen asignarse signos para poder diferenciarlos, ¿ya? Entonces longitud este-oeste, valor de 0 a 180, grados, minutos y segundos, y puede ser positivo o negativo. Entonces de esa manera se complementan o se entienden estos dos conceptos de latitud y longitud, que son muy importantes de conocer. ¿Bien? Continuando entonces con el tema de sistemas de coordenadas, ahora vamos a ver el tema de sistema de proyección. A ver, un sistema de proyección es simplemente una representación sobre un plano de una superficie curva. Ocurre que para poder representar la Tierra han ideado diferentes sistemas de proyección que vamos a ir viendo poco a poco. Luego de eso, estos sistemas de proyección se caracterizan porque siempre tienen un centro de proyección
tienden también a contar con una cantidad de rayos perspectivos, pero básicamente es una serie de pistas, ¿no? Una serie de ordenar la información. Es por eso que lo que se busca aquí es simplemente representar una superficie en un plano, ¿ya? Pero como te digo, ¿no? La superficie no es pequeña, es una gran superficie. Es por eso que toda la Tierra, por ejemplo, tiene que representarse de alguna manera. Es por eso que se han ideado los diferentes sistemas que vamos a ver ahora. Por ejemplo, la más conocida proyección UTM. Este sistema de proyección lo que busca es representar, bueno, una forma de englobar toda la Tierra en una forma geométrica y esta representarla. Es básicamente un cilindro, ¿no? Es como un cilindro que encierra toda la Tierra y a partir de ella se puede representar la Tierra, que es una superficie curva, representarla en una superficie plana. He ahí la ventaja. Es por eso que esta proyección UTM es la más conocida, la más completa, porque engloba toda la Tierra, ¿sí? Y parte de sus características es que divide a la Tierra en 60 zonas. Zonas que se ubican tanto al norte como al sur. Y cada una de ellas abarca alrededor de 6 grados de longitud. ¿Bien? Entonces, si nos fijamos, esta es la representación aproximada de este sistema. Un cilindro que envuelve toda la Tierra y a partir de ello se hace toda una representación. ¿Bien? En estas se consideran los ejes que hemos visto antes, por ejemplo, el meridiano del medio o Greenwich que vimos una vez, y también la línea horizontal que sería el ecuador. Entonces, esos elementos también se consideran en esta proyección. Bien. Esta proyección además lo que busca es realizar una división en zonas. Es por eso que existen zonas que van al norte y zonas que están al sur. Todas ellas comienzan a partir de 180 grados al oeste. Bueno, aquí te dan unos datos de los ángulos de los grados que se encuentran tanto al norte como al sur. Pero muchos de esos se van a poder observar o con claridad en esta imagen de aquí, ¿ya? Mejor pasemos un poco directamente a la imagen en la que se representa todo este sistema. Me parece que está por aquí. Bien, aquí está. A ver, mejor veamos esta imagen, que es un poco más clara la explicación con esta imagen. Mira. ¿Te das cuenta? Aquí está ese cilindro que envolvía toda la Tierra. Si yo, digamos, de lo que es un elemento 3D, yo lo vuelvo un elemento 2D, es como si lo dividiera y lo pegara a un plano, se obtendría lo siguiente. Una representación en la que la Tierra consta de 60 zonas, ¿no? En la parte superior se ven columnas, ¿no? Que dice 1, 2, 3, tantos, hasta las 60. Entonces, esas son las zonas, es decir, este sistema o esta proyección divide toda la Tierra en 60 zonas, ¿ya? Luego de eso, en la parte, digamos, vertical, en este eje vertical, también crea una división. Crea una división en base a los grados. De 0 a 8 crea una división. De luego más 8, otra división, y así. Bien, además de que las divisiones en el eje vertical son en base a números, también se suele emplear una división en letras, ¿no? Por ejemplo, la división que está más arriba sería la X, luego la W, V, U, T y las demás letras respectivamente. Es por eso que cada
cada país, cada región se puede ubicar en una intersección entre estos dos ejes, es decir, un eje horizontal que es de 0 a 60 y otro eje que es el vertical que va de todas las letras, ¿no? Del X hasta el C. Bien, por ejemplo, el Perú, que está aquí chiquitito, se puede ubicar entre las zonas 17, 18 y 19, ¿sí? Y también si consideramos la división que hay respecto a letras, sería entonces estas tres letras, la M, la L y la K. Algunos programas consideran esta división de zonas y letras. Otros programas, en cambio, ya agrupan todas las divisiones indicando de que se encuentra o bien al norte o bien al sur. O bien al norte o bien al sur. Algunos de los programas, por ejemplo, consideran estas letras y vamos a ver eso ya. Aquí tengo el programita Google Earth, que es un claro ejemplo de que este programita va a considerar las zonas, ¿no? Si yo me acerco por aquí, en la parte inferior debería figurar la zona. Parece que no está figurando. O si no, a ver, si yo creo un punto por aquí, a ver, vamos a crear un punto por aquí, ¿sí? Ah, mira, pico la opción de crear punto, aquí aparece el punto, ¿sí? Y aquí está figurando la zona 18L. ¿Y esa zona qué sería? Si me voy aquí, sería la 18, ¿qué? 18L. Entonces yo estoy más o menos aquí, porque es la zona 18L, ¿sí? La intersección de ambos. Este programita de Google Earth considera esa división de zonas, mientras que otros programitas, como por ejemplo el Civil, que voy aquí cargando, considera otra división, una división de zonas, pero tanto al norte como al sur, ¿sí? Entonces he ahí una diferencia. A ver, que esperemos que cargue ligeramente esto. Y mientras, bueno, creo que ya cargó, a ver, me parece. Si abro un dibujo cualquiera, en la parte de setting, puedo ir aquí a propiedades, clic derecho, dibujo, y aquí se va a mostrar la zona. Aquí puedo poner UTM WG84 y aquí me está figurando, dense cuenta, zonas, ¿verdad? Zona 2, zona 20 y tantos, ¿sí? Pero date cuenta que hay dos, mira, o sea, por cada zona existen dos tipos, o digamos, o dos divisiones, una al sur y otra al norte. Entonces este programita me está considerando que de este eje horizontal que hay aquí, las zonas pueden ser norte o sur. Por lo tanto, el caso del Perú estaría en la zona 17, 18 y 19, pero del lado sur. Si fuese el lado norte, entonces estaríamos hablando, pues, ¿no? de Estados Unidos, ¿no? Básicamente eso, ¿sí? Bueno, todos los países que están en América del Norte, ¿no? Todos esos países. En cambio, en el caso del lado sur, pues está la mayoría de países de América del Sur, la mayoría, Perú, ¿no? Argentina y otros países más. Entonces, la importancia de conocer las zonas radica en esto, radica en que yo debo entender dónde es que me ubico, por qué usa una letra o por qué usa sur o norte. Entonces debo entender todo eso. Otro detalle importante es que muchas de las aplicaciones digamos de GPS, esas también consideran las letras. Es por eso, por ejemplo, que si nos vamos a vamos a poner GPS navegador, espero que se encuentre una imagen de la pantalla para que veamos.
No hay una imagen que muestre directamente la pantalla. Allá, es algo así podría ser, ¿no? Bueno, el detalle es que estos GPS navegador, bueno, de mano o GPS simplemente navegador, en su pantalla muestra información de coordenadas, algo similar a esto. Pero dentro de la ubicación va a considerar la zona, ¿no? Y estos artefactos consideran la zona por letras. Bueno, la mayoría que he visto consideran por letras, ¿no? Es decir, consideran, digamos, zona 18L, 18M, dependiendo, ¿no? Entonces, hay que simplemente, si entendemos esto de las letras y de las zonas que hay aquí, entonces ya nos va a quedar claro dónde nos ubicamos cuando tú uses algún equipo de estos como el GPS o quizás algún programa, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de todo esto. Bien. Luego de ello, la parte de la teoría te explica que cada uno de estas divisiones conllevan diferentes distancias, ¿no? Aquí hay un tema muy importante, por ejemplo, de qué pasaría. A ver, si nos centramos en el tema de Perú, tenemos la zona 17, 18 y 19, ya sea que esté al sur o ya sea que use letras, que está aquí el eje vertical, ¿verdad? Pero aquí hay un detalle importante. Veamos. Mira, ¿qué pasaría? Te digo lo siguiente, mira, ¿qué pasaría si yo me equivoco de zona? Digamos que uso mi aplicación GPS, ¿no? y estoy por Arequipa, digamos, por aquí, ¿no? Estoy por aquí. Bien. Si yo hago un levantamiento topográfico en este lugar, con las coordenadas del GPS, todo va a salir muy bien. Voy a poder hacer distancias, medir distancias, calcular áreas, representar superficies, todo sin ningún problema. El detalle va a ser que si yo esa información que he procesado lo llevo a algún software, como por ejemplo el Civil o el ArcGIS, o bueno, cualquier software que trabaje de la mano con zonas, si yo me equivoco, al ingresar la zona, digamos que yo estuve en zona 19, pero ¿qué pasa si yo pongo zona 18? Entonces, mi levantamiento que estaba en terreno me va a salir justamente en la misma ubicación, pero en el mar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. He ahí la importancia de todo esto. Si yo me equivoco en configurar la zona del programa en el que estoy trabajando, entonces mi levantamiento me va a dar en otro lugar, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso. Pero tú te preguntarás, ¿no? ¿Y cómo es posible que ocurra esto? Pues te explico. Cada una de estas zonas conlleva en sí una, digamos, un intervalo de separación entre zona a zona. Es decir, que el ancho que está aquí, que sea X, aquí también existe el mismo ancho. Claro que hablamos de anchos enormes, ¿no? O sea, de cientos de miles de metros de distancia. Es por eso que, digamos, si un punto aquí, en zona 19, tiene una coordenada de, digamos, ¿no? 100.000 al este y 8.200.000 al norte, digamos. Entonces, esa misma coordenada también se va a encontrar en la zona 18. Se va a encontrar en la misma coordenada. Solo que en la zona 18, esa coordenada me va a dar en el mar. Lo que yo trato de explicarte es que las coordenadas se van a replicar para todas las zonas. O sea, todas las zonas tienen una coordenada con esta misma ubicación. Solo que la zona es la que lo ubica en determinado lugar. Como te decía, tengo una coordenada en 19. Esa misma coordenada se va a encontrar en la zona 17, 18 y en todas las demás. Y lo que va a determinar su ubicación es simplemente la zona. Por ejemplo, la zona 19 se ubica en el lugar correcto. En la zona 18 se va a ubicar en el mar. En la zona 17, ni hablar, ¿no? Peor todavía, se va a ubicar más todavía en el mar. Entonces, he aquí la importancia de saber dónde uno se ubica en su levantamiento topográfico y esto configurarlo en el programa.
si uno se equivoca en la configuración, tu levantamiento va a dar en otro sitio. Y esto y su importancia radica también en que si yo lo ubico de manera incorrecta, los programas cuentan con unos servicios de imágenes, como tú ves aquí. Entonces eso me va a generar una imagen incorrecta. Digamos que mi levantamiento fue, ya digamos aquí, fue en estos campos, digamos, en la zona 19. Entonces si yo me equivoco de zona en el software, cuando yo lleve esto al software, entonces mi levantamiento me va a dar pues aquí en el mar, me va a dar, en el mar. Entonces pues simplemente eso está mal, ¿no? Mi levantamiento ha sido aquí, ¿no? En un campo, pero si yo me equivoco la zona en el software, me va a dar aquí en el mar. Entonces he ahí la importancia, ¿no? Si yo configuro mal la zona, cuando yo quiera mostrar una imagen de referencia del lugar, me va a mostrar el mar, y no me va a mostrar digamos la ciudad, ¿no? O el terreno en el que hice el trabajo. Sí, entonces tendremos de entender eso muy bien. Tratemos de entender la importancia de configurar la zona para que todo calce en el lugar correcto, ¿sí? Y que pues básicamente evitemos algún problema por temas de levantamiento, ¿ya? Muy bien. Entonces recordemos que el Perú se encuentra en estas tres zonas. Bueno, no sé si todas las personas que vayan a realizar este curso sean de Perú, probablemente sean de otros países. Entonces, de acuerdo al país, el país va a quedar limitado solamente por ubicarse en ciertas zonas. Entonces tú debes ubicar muy bien donde te ubicas, bueno, donde te encuentras, ¿no? Y qué zonas son las que están comprendiendo tu país. Bien. Incluso en mi caso, pues que soy de Arequipa, yo estaría netamente en la zona 19, ¿no? Salvo si viajo al oeste, ahí llegaría yo a la zona 18, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? El conocer la ubicación mediante las zonas, y su importancia que se va a ver reflejada luego cuando esto lo trabaje en un programa. ¿Bien? Es sobre todo el objetivo de esto, ¿no? Explicarte la importancia y cuando tú lleves un programa puedas ubicar tu levantamiento en el lugar correcto. Si no te saldrá pues que estás en Estados Unidos, que estás en el mar, ¿no? Dependiendo. Bueno, entonces continuamos con la parte de explicación de esta teoría, ¿ya? Porque cada una de estas divisiones que hemos visto conllevan ciertos conceptos. Por ejemplo, esta conocida red UTM que acabamos de ver, anteriormente era usada por temas netamente militares. Ya luego este sistema pasó a formar parte de cartografía, ¿no? Es decir, pasó a hacer un manejo general, ¿no? De todas las personas. ¿Bien? Luego de eso se indicó también que cada sistema, que este sistema de UTM también considera coordenadas geográficas, pero también se ha adecuado al sistema métrico. Es por eso que fácilmente también algunas coordenadas UTM pueden estar en coordenadas geográficas, pero otras también pueden estar en sistema métrico. Es por eso, por ejemplo, que el Google Earth, bueno, aquí no se llega a ver la parte inferior porque es bastante pequeño el programita, pero si yo voy, digamos, a herramientas, puedo, a ver, ¿dónde está la opción? Ya, aquí. ¿Dónde estamos? Ya. Aquí en la parte de coordenadas, puedo mostrar coordenadas UTM, que son metros, pero también grados, minutos y segundos, ¿no? Entonces, esa es otra consideración en este tema, que las coordenadas pueden definirse también de esa manera, simplemente se han adecuado. Es por eso que para el tema de topografía más nos va a interesar el sistema métrico, ya que nosotros a lo mucho vamos a abarcar pequeñas extensiones de superficie. Es muy raro que un levantamiento englobe pues bastantes kilómetros, ¿no? Es muy raro, ¿no? Además que ahí también debe considerarse la curvatura de la Tierra, ¿no? Lo cual conlleva otro estudio aún más complicado, que es el tema de geodesia.
Pero para topografía nos enfocamos netamente en áreas pequeñas. ¿Bien? Muy bien, entonces vamos a continuar con las demás características. Como te comenté anteriormente, las zonas se dividen en 60, ¿no? Comprendidas en tantos grados, ¿sí? Cada una de estas zonas tiene unos 6 grados de ancho. Por ejemplo, en la imagen que te mostré, cada zona, cada franja, digamos, tenía aquí un ancho de 6 grados. Lo cual es bastante. No es 6 grados, equivale fácilmente a cientos de miles de metros. Entonces es una dimensión bastante grande, ya que estamos hablando de toda la Tierra, ¿sí? Bueno, también de esto debemos aclarar que tanto al norte como al sur se van a considerar los dos polos, ¿no? Polo norte, polo sur, y cada uno de ellos llega hasta 84 y 80 grados. Y eso es lo que vimos aquí en la imagen, ¿no? Vamos a ver aquí. Vamos a comprobar eso, ¿no? Lo que nos está hablando. A ver, esta imagen es la más... bueno, la que encontré que explica mucho eso. Miren, por ejemplo, en la parte inferior, ¿qué decía aquí? Que aquí había divisiones cada 6, ¿no? Entonces, como aquí hay 2 divisiones, ahí llega hasta los 12 grados. Y así paso, ¿no? Otro 6 y así. Entonces ahí está cumpliendo el ancho de 6 grados. Luego la altura me indicó que en el norte llega hasta 84 grados, que es lo que estoy viendo aquí. Y en la parte del sur, ¿hasta cuánto llega? A los 80 grados. Bueno, claro que aquí emplea signos. Signo positivo para la parte superior y signo negativo para la parte inferior. Pero aún así está cumpliendo con la parte de la teoría. Muy bien. Entonces vamos a terminar esa parte de la teoría para terminar este temita. A ver. Entonces estamos por aquí, ¿no? ¿Dónde estábamos? Allá, el ancho, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, de que al norte se llega hasta los 84 grados y al sur hacia los 80 grados. Bien. Ahora pasemos esta parte de aquí. A ver. Ya, a ver, no, esta parte todavía falta. Ya creo que está por aquí. Bueno, creo que ya llegamos a esta imagen. A ver. Aquí, bueno, aquí también te explica el tema de las letras, ¿no? Mira, aquí te dice, ¿no? Respecto al eje vertical de división de toda la Tierra, ¿sí? También se han determinado algunas letras, por ejemplo, de la C a la X. Y es lo que hemos visto, ¿no? En el eje vertical habían letras. Aquí te dice que exceptúa algunas letras como por ejemplo la E, la I, la ñ, la O. Pero las demás sí está considerando. ¿Ya? Luego también te está indicando aquí de que es básicamente como un sistema de coordenadas cartesianas. Por lo tanto, se emplean signos, que es lo que también acabamos de ver. Aquí te menciona que hacia arriba van a ser unidades positivas y también hacia la derecha. Es decir, de la división que hay de zonas, los ángulos que hemos visto, cuando sean positivos, quiere decir que van hacia arriba o hacia la derecha. Mientras que si el ángulo tiene un signo negativo, es lo contrario, va a la izquierda o hacia abajo. Y eso nuevamente lo comprobamos aquí. Es cierto, ¿verdad? Mira, en la parte inferior los ángulos que van a la izquierda reciben un signo negativo, mientras los que van a la derecha también reciben un signo positivo. ¿Sí? Aquí igual, ¿no? Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Esto también guarda relación con lo que vimos de la definición de ángulos, o bueno, de coordenadas geográficas. Recuerda que en coordenadas geográficas hablábamos de dos, ¿no? De la latitud y de la longitud, ¿no? Recordarás también que en el tema de latitud hablábamos de que había una latitud norte y una latitud sur, ¿sí? Entonces la latitud norte tenía signo positivo, es decir, es lo que está hacia arriba, y la latitud sur sería lo que está hacia abajo, y el signo era negativo.
Y en cuanto a la longitud ocurría lo mismo, es decir, del medio de toda esta división hacia la derecha era positivo. Bueno, eso podemos verlo aquí, ¿no? Ahí están los grados. A la derecha positivo y a la izquierda negativo. Entonces eso nos ayuda a, bueno, esa parte de la teoría que vimos al inicio, vemos que se aplica en esto, o se ve reflejada en esta imagen. Es decir, que hay una latitud norte, latitud sur, longitud este, longitud oeste. Bien, y todo eso vemos que se refleja aquí, ¿no? Bueno, aquí entonces, para terminar esta parte de la teoría, como te decía, ángulos a la derecha, izquierda, derecha y hacia arriba positivo, izquierda hacia abajo negativo. Luego de eso, aquí también me indica de que los valores asignados para el ancho, o sea, para el eje del este, digamos, van desde hasta los 500.000, ¿no? Mientras que en la parte del norte va hasta los 10 millones. Eso explica por qué, por ejemplo, cuando empleamos el GPS navegador que tenemos aquí, ¿no? Siempre las coordenadas van a estar dadas en cientos de miles. Y también en el norte va a estar dada en 8 millones y tantos, ¿no? Bueno, va a estar dada en millones y con tantos 100 miles. Te invito a que tú hagas la prueba de que te descargues una aplicación GPS en tu celular, ¿sí? Si no me equivoco, la que he visto es la Mobile Topographer. Creo que es esta, una aplicación para celular, ¿sí? En la que aquí donde estés tú con tu celular, te va a permitir representar una ubicación, ¿no? Una pantalla muy similar a esta de aquí, en la que se ven las coordenadas. También se debería ver la zona por aquí. No, aquí está, pues mira, ¿no? 34N. Sí está la zona, ¿no? Entonces, esa aplicación te va a indicar en qué zona tú te encuentras. Te va a indicar con qué coordenadas son las que dan tu ubicación. Y estoy muy seguro de que las coordenadas van a estar desde los 200.000, 300.000, 400.000 en el este, claro. Y en el norte va a estar desde los tantos millones. Sí, desde los tantos millones, digamos 8 millones tantos, o bueno, 8 millones 300.000, 200.000, el número que sea. Pero eso te va a indicar tu aplicación GPS. ¿Ya? Es sobre todo esta aplicación para, bueno, si tú tienes la opción de conseguir un GPS navegador, que bueno, yo también me incluyo, yo tampoco tengo un GPS navegador, lo que hago es emplear esta aplicación para poder determinar una ubicación, ¿no? Y los números que van a figurar en tu GPS, como te digo, en el este va a ser desde los cientos de miles, ¿no? Cientos de miles. Bueno, aquí aumenté un cero. Y en el norte sería desde los tantos millones con 100 miles, ¿no? Tantos. Entonces, hay que también tener muy en cuenta de esta diferencia que hay en los números, ¿no? Sobre todo también cuando yo importo información en un software. Yo necesito saber cuál es la columna del este, del norte, y la forma clara de diferenciarlo es que el este a lo mucho llegará hasta 6 dígitos enteros, ¿no? Mientras que el norte llegará hasta 7 dígitos enteros, ya que en el este hablamos de 100 miles y en el norte hablamos de un millón y tantos. Bien, entonces esa es una pequeña, buena aclaración, ¿no?, del tema de las coordenadas. Espero que te sirva, sobre todo cuando tú procesas información que quizás tú no has levantado directamente, ¿no? Normalmente en toda empresa se lleva la información, bueno, los trabajadores se distribuyen cargos, ¿no? Por ejemplo, un trabajador que va a hacer levantamientos a campo, netamente, ¿no? Y hay un trabajador en oficina, ¿no?, en gabinete, que hace el proceso de la información. Es por eso que el que va a campo solamente le da su información al de gabinete para que lo procese. Es por eso que el de gabinete no puede, debe estar seguro, ¿no?, de cuál es el norte y cuál es el este. No puede equivocarse en esos temas, sino todo saldría mal. Bueno, una pequeña sugerencia. Y bueno, ya por último, recuerda ubicar en qué zonas se encontrará tu país. Por ejemplo, en el mío es 17, 18 y 19. Y para ser exacto, zona 19, ¿no?, para ser exacto, en mi caso.
Ya en el tuyo ya puede variar, ¿no? Quizás tú estés del norte del Perú, o quizás eres de Brasil, quién sabe. ¿Quién sabe? No tantos lugares que puede haber. Bueno, entonces luego seguí esta imagen que ya te expliqué al inicio, ¿sí? Esta imagen creo que es bastante clara de todas las zonas, de las divisiones que existen, de los ángulos que van a la izquierda, a la derecha, su signo, y te permite ubicar básicamente cualquier país, cualquier lugar. Bien, entonces tengamos en cuenta esto. Muy bien, ahora pasemos a otro tema, que es medición de distancias. A ver, para lo que es medición de distancias, esta se puede realizar de diferentes maneras. Una puede ser una distancia de manera directa y otra puede ser de manera indirecta. A ver, la distancia directa es aquella en la que una persona directamente hace la medición en campo. Por ejemplo, ya yo voy a campo con mi flexo, voy ahí, mido una distancia, entonces eso yo lo medí directamente. En cambio, una distancia indirecta es aquella que yo calculo a partir de un plano o a partir de una imagen. Por eso es que estas distancias indirectas en algunas ocasiones no suelen ser tan precisas como las directas, ¿no? Porque a veces quizás yo por error mío, yo digamos mido de un punto que está desplazado ligeramente hacia otro punto. Entonces la distancia no va a ser la más precisa, pero aún así nos puede dar una idea, ¿no? Para esto entonces, bueno, aquí se tenía en cuenta una pequeña práctica. Bueno, eso vamos a ver después, ¿no? Mejor vamos a hablar un poquito del sistema conocido como GPS. Bien, GPS significa Sistema de Posicionamiento Global, ¿no? Y básicamente fue desarrollado por Estados Unidos. Ya luego fue pues al inicio era solamente de acceso para Estados Unidos, claro, pero ya con el tiempo pasó a ser parte de uso general, ¿no? Para todos. ¿Y qué caracteriza este sistema? Es básicamente un conjunto de satélites que rodean pues obviamente la Tierra, y son 24 satélites, de los cuales 23 son regulares y 3 de respaldo. No voy a entrar en muchos detalles en esto, solamente hay que entender de que son varios satélites que están alrededor de la Tierra y que estos satélites trabajan en conjunto las 24 horas del día para poder facilitar el tema de la ubicación de un punto en la Tierra. ¿Bien? Luego de esto, debemos entender de que para que un punto sea ubicado en la Tierra, yo necesito la intervención de satélites. Por lo menos 3 diferentes satélites van a permitir dar la ubicación de un punto. Si hay más satélites, va a ser un poco más preciso, ¿ya? Sobre esto, si bien los GPS, bueno, los satélites te ayudan en la posición de un punto, ¿sí? Debemos tener en cuenta de que la posición, dependiendo del equipo que yo emplee, la posición puede ser menos o más precisa. ¿En qué sentido lo digo? Que si yo digamos uso una aplicación GPS o uso simplemente mi GPS navegador, la posición que me dé aquí no es muy precisa. La posición que me dé aquí es básicamente como un círculo. Mira, digamos que yo estoy parado justamente aquí, ¿sí? Entonces el GPS lo que va a hacer es darme una posición aproximada a donde yo estoy, una posición aproximada, pero es como si considerara un círculo, un pequeño círculo a mi alrededor y me dijese: tu coordenada puede estar por aquí, o puede estar por aquí, o puede estar por aquí, o por aquí. Es decir,
no puedo yo confiarme de la aplicación para decir, ya, esa coordenada es la que justamente tengo aquí. No puedo decir eso, porque la aplicación de GPS o el GPS navegador han sido diseñados considerando esto, que la posición no va a ser la correcta. No, imposible. Es por eso que los puntos de GPS yo no puedo emplearlos directamente para un levantamiento. Si yo lo hago, estoy segurísimo que el equipo, que generalmente puede ser una estación total, te va a dar un error de mínimo 1 o 2 metros o quizás más. Entonces no es confiable, no es confiable. Quizás para un levantamiento de un área en la cual yo necesito solamente calcular área, perímetro, sí me puede servir, ¿no? O volúmenes. Sí podría servirme, pero si yo quiero un plano en el cual yo quiero referenciar y quiero mostrar una imagen satelital, etc. No, ahí no me va a servir. Mi imagen, mi levantamiento va a salir rotado. Entonces, ese es todo un problema, ¿no? Es por eso que esto de GPS no te da una posición correcta. Cosa distinta, cosa distinta si fuese un GPS diferencial, ¿no? Estos equipos sí han sido diseñados para trabajar en conjunto con satélites y que su posición sea mucho más precisa. Aquí sí hablamos incluso hasta de centímetros, para que te hagas la idea. Centímetros. En cambio en el otro hablábamos de metros, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso. Así que la precisión va a depender del equipo. Pero claro que estos equipos de GPS diferencial, pues, son costosísimos, ¿no? Aquí fácilmente hablamos de $30,000 o $20,000 o más todavía. Si es una segundita, sí puedes quizás en menos de $20,000, pero si es una nuevecita, de $25,000, $30,000. Claro que también depende de la marca, ¿no? Bueno, pero hagamos una idea, ¿no? Mientras que este equipo cuesta tantos miles de dólares, bueno, tantos cientos de dólares que digo, el GPS navegador, pues este no cuesta nada. Esa aplicación no cuesta mucho. Y también el GPS navegador, pues sí, el GPS navegador estará pues 100 soles, 200 soles, o precios parecidos, no es tanto. Bien, entonces, como te decía, necesito por lo menos 3 satélites diferentes para calcular una posición. ¿Sí? Lo que ocurre con el tema del GPS es más o menos lo que te voy a explicar aquí, ¿ya? Pues más o menos. Mira, si yo tengo un punto aquí, ¿sí? Un satélite, digamos que te estima una distancia, ¿ya? Te estima una distancia, ¿ya? Si yo tuviese otro satélite por aquí, me estimaría otra distancia. Y si yo tuviese otro más, me estima otra distancia. Entonces, las 3 distancias es como si se dibujaran círculos, más o menos así. Bueno, hazte cuenta que son círculos. Obviamente el mouse no me permite trazar fácilmente, pero hazte cuenta que esos son círculos. Y lo que se busca es una intersección entre los 3. De esa manera se estima o se calcula la posición de un punto. ¿Bien? Aquí te menciona que cada satélite está separado tantos kilómetros, ¿no?, que orbitan la Tierra, ¿sí? Estos emiten señales, ¿no?, desde diferentes satélites hacia la Tierra. Y bueno, y a partir de eso pues se generan ciertas distancias, ¿ya? Luego de eso, aquí está lo que te decía, ¿no? ¿Ves? Es básicamente eso, ¿no? O sea, cada satélite es como si emitiera un radio de influencia, ¿no? Entonces, si yo tengo 2, se genera una intersección aquí, ¿no? Si yo tuviese 3, se genera una intersección mucho más pequeña. Entonces, de esa manera sencilla, digamos, sencilla de entender, es que se calcula la posición de un punto sobre la Tierra, gracias a la intersección de las distancias o área de influencia de satélites, ¿no? Si se lograsen más satélites, pues se lograría esto de aquí. Es decir, que hubiese una intersección de más satélites, lo cual daría una ubicación más precisa
de un punto. Es por eso que cuando yo dejo el GPS o mi aplicación de GPS navegador en el piso, digamos, para dar un punto, yo debo esperar a que la misma aplicación o el mismo GPS navegador me indique cuántos satélites está captando. La aplicación o GPS sí lo menciona en una de las partes de la ventana. Te va a decir, ¿no? Tantos satélites han sido registrados, 1, 2, 3, bueno, los que sean, pero te va a mencionar la aplicación. Es por eso que cuando yo quiero ver la coordenada de un punto, es muy recomendable que el GPS lo deje en el piso, o sea, en la ubicación que yo deseo, por lo menos un par de minutos, para que capte los satélites y la posición sea más precisa. ¿Sí? Entonces, ten esa recomendación en cuenta. Entonces, tengamos en cuenta este tema. Bueno, todo lo que te acabo de explicar de la intersección se llama trilateración, ¿no? Es un procedimiento que consiste en básicamente ver la intersección, ¿no?, de los diferentes radios generados por los satélites. Bien, y dentro de esto hay que considerar algunos temitas, como por ejemplo, ¿por qué es más recomendable usar la aplicación de GPS en campos o en áreas que sean despejadas o áreas abiertas? ¿Por qué es importante esto? Porque si yo voy a un lugar que es un campo abierto, no hay ningún elemento que interfiera con la señal que emite el satélite. No hay ningún elemento que interfiera. Mientras que si yo voy a la ciudad, por ejemplo, ahí, debido a la cantidad de edificios, etc., ¿no?, edificios aquí, edificios allá, de gran altura, temas eléctricos, bueno, incluso otros artefactos que también generan emisiones y todo lo demás, esto perjudica la señal que puedo recibir yo de satélites. Entonces, aquí se ve un ejemplo, ¿no? A ver, si yo quisiera, bueno, yo estoy aquí parado con mi GPS, entonces uno de los satélites, su señal va a llegar a ser bloqueada por un edificio. O peor aún, ¿no? Otro satélite emite su señal, pero debido a la cantidad de artefactos o que incluso edificios, esta señal puede rebotar, ¿no? Por lo tanto, daría un cálculo de posición equivocado. Entonces, es preferible usar estas aplicaciones de GPS en lugares que estén abiertos, ¿no? En ciudades es complicado, te va a generar un poco más de error. ¿Sí? Bueno, y sobre todo en esos temas, ¿no? Pero si nos pasamos a otro caso extremo, en el tema de túneles o de labores que están bajo la tierra, como minería subterránea, etc., ahí sin ni hablar, ¿no? ahí no puedes usar una aplicación de GPS porque ahí todo el medio te impide que la señal llegue hacia ti, ¿no? Es todo un problema. Es por eso que muchos de los trabajos que hay en superficie que implican lo que es GPS diferencial o quizás drones, ¿no?, son todos en superficie, ¿no?, debido a que el espacio es abierto, el equipo puede trabajar sin ningún problema, la señal llega al equipo sin ningún problema. Mientras que en trabajos subterráneos, pues esto no es posible, ya que como dice la palabra, ¿no?, trabajos subterráneos, la señal no va a llegar jamás dentro del túnel. Es imposible, ¿no? Es por eso que en esos casos, pues la estación total sigue dando ahí el boom, ¿no? Sigue estando ahí presente en minería subterránea. No sé si en alguna vez creen algún artefacto que permita trabajar dentro, no lo sé, quizás con el pasar del tiempo se pueda, ¿no?, algo similar al GPS, pero para dentro de túneles no sé si exista, quizás muy adelante sea posible, pero ahora son pocos los equipos que se pueden trabajar en temas subterráneos, ¿no? Son muy pocos. Bien, entonces tengamos en cuenta eso.
Luego de esto de GPS, hay todavía una parte teórica que te dice que existe un segmento de usuario y un segmento de control. Los satélites, como tú sabes, están orbitando la Tierra, ¿sí? Muchos de ellos envían su señal a un segmento de control, pero así como envían su señal a ello, también envían su señal a un segmento de usuario. El segmento de usuario somos cada uno de nosotros, entonces con nuestra aplicación somos segmento usuario, pero también hay segmentos de control, ¿no? Que también tratan de estudiar y analizar la ubicación de cada uno de los satélites, ¿no? Simplemente es como usuario, como dice la palabra, ¿no? Un área destinada al control de ellos. ¿Sí? Es una parte teórica, ¿no? Que se puede explicar. Bien. Otro temita aquí importante que se relaciona ya con geodesia, ¿no? Es las formas que se han dado a entender que tiene la Tierra. Es por eso que aquí, por ejemplo, está la palabra geoide, ¿no? Geoide, ¿qué es geoide? El famoso geoide es una forma que se da a entender que es la forma de la Tierra, ¿no? Básicamente es como un elipse, básicamente. Entonces es como un círculo que, según estudios que se hacen, han indicado, ¿no? La forma de la Tierra se asemeja a esto, a un geoide. Luego de ello, también otro de los modelos que quieren representar la Tierra es conocido como un elipsoide. A ver, en pocas palabras, entonces aquí tengo la imagen. Ya, entonces aquí tengo la Tierra, ¿no? Aquí tengo la Tierra. Entonces la Tierra no es pues un círculo perfecto, ¿no? Sino es que tiene pequeñas depresiones, elevaciones, ¿no? Entonces aquí te indican que el geoide es la representación que cuenta las curvaturas, mientras que el elipsoide es un círculo perfecto, ¿ya? Entonces estas son formas que han dado o que han asignado para la Tierra, un geoide y un elipsoide. No tengo la imagen, pero es una imagen bastante clara. No sé si la tengo por aquí, creo que no la tengo, pero el geoide es esta representación más fiel de la Tierra y el elipsoide es una representación ideal de la Tierra, ¿sí? Entonces entendámoslo de esa manera, ¿sí? Y luego de eso hay una palabrita que se emplea mucho, por ejemplo, datum, ¿no? ¿Qué es un datum? A ver, dentro de esta representación que yo te he dado aquí de la Tierra, del geoide y del elipsoide, pues como tú ves, hay ciertos puntos en los cuales va a haber una intersección, ¿no? Entre el elipsoide y el geoide, ¿sí? Entonces, esas intersecciones suelen denominarlas datum, ¿no? Es como un punto de intersección entre las dos. Y a partir de esos datum, crean o triangulan diferentes puntos para crear un pequeño sistema de referencia. Eso es, digamos, explicado de manera sencilla el tema de datum. Hay todo un montón de conceptos, ¿no?, que te mencionan de datum, pero la idea general es esta, ¿no? Que se genera una intersección y a partir de eso se triangulan puntos y se crea todo un sistema de proyección. Es por eso que en la Tierra hay diferentes sistemas de proyección. Incluso aquí, por ejemplo, en el civil, si estamos aquí en la opción que dice categoría, date cuenta aquí que hay diferentes sistemas, ¿no? Entonces cada uno de esos sistemas es un datum. Es un datum, es decir, un sistema a partir del cual han creado toda una red de puntos. Pero para el tema de Perú y tema de reglamento nacional, se está obligando a que todos los trabajos o todos los trabajos topográficos, todos los planos de empresas formales estén con este sistema de datum WGS84, ya que la normativa está obligando a que se emplee este sistema. Es como si se llegara al acuerdo de que todo un país se ve obligado a emplear este sistema de referencia.
simplemente para temas de un estándar, digamos, de información geográfica en el Perú, ¿no? No estoy muy seguro si esto se usará en otros países, ¿no? La verdad no he tenido oportunidad de ir, no sé, a Brasil o a Colombia quizás, para ver si es que esos países, otros países, usan el mismo sistema de referencia. Sospecho que sí, pero bueno, aún así habría que estar ahí, ¿no? Para saber si es que usan el sistema de referencia. Bien, entonces tengamos en cuenta de que este sistema de referencia es muy empleado actualmente. De hecho, sí tuve la oportunidad una vez de estar en el lugar donde trabajaba y sí, ¿no? Vino una entidad que fiscalizó a la empresa y solicitó que todos los planos tengan ese sistema, ¿no? Entonces, eso es claramente de mucha importancia que se cumpla ese sistema. Es por eso que muchas empresas tienden a contratar bueno, tratan de ponerse en contacto con otra empresa que se dedica a topografía y que esta nueva empresa se encargue de dejar nuevos puntos en este sistema o en este datum para que la empresa minera o la empresa cualquiera parta de esa información que te deja esa otra empresa dedicada a topografía, y a partir de eso hacen todos sus nuevos levantamientos y de esa manera todo estará en el sistema WGS84, ¿no? De hecho, es la mejor manera, ¿no? Te digo esto porque también hay programitas como el ArcGIS o el QGIS que, teniendo un sistema de coordenadas, como por ejemplo un sistema, bueno, digamos que yo trabajo en un lugar. En ese lugar, al inicio han trabajado con un datum diferente. Entonces, lo que se puede hacer con el software es convertir de ese datum, pasarlo a WGS84. Se puede hacer eso. Pero el detalle es que, si bien se puede convertir, no es tan recomendable hacerlo. Te comento eso porque también he visto temas así. Y a pesar de que se convirtiera, siempre la posición variaba un poco. Es un tema complicado de explicar ahora, pero yo te recomiendo que si tú te ves en una situación parecida, en la que tu información, toda tu información topográfica de planos, te la piden en un datum diferente, o sea, en un sistema de referencia diferente, lo mejor sería que te dejen nuevos puntos, pero con el nuevo sistema de referencia. ¿A qué me refiero, no? Digamos que aquí tengo 3 puntos en vista planta que están alrededor de mi proyecto, digamos. Estos sistemas en un inicio fueron creados con un datum diferente, un sistema de referencia diferente. Y lo que me piden a mí ahora es convertirlos a WGS84. ¿Podría hacerlo con un software? Sí, sí podría. Pero no te lo recomiendo tanto. Quizás para salir del apuro sí, ¿no? Pero posteriormente lo recomendable es que con GPS diferencial den nuevas coordenadas a estos puntos. Y una vez que se dé coordenadas que quizás sean puntos de orden A, orden C. Bueno, también es otro tema importante. No te he explicado el orden de puntos, ¿ya? Pero hay puntos de orden A, B, C, incluso orden 0. Y solo se diferencian estos puntos en su precisión. El punto 0 hacia abajo, o sea, del punto 0 son puntos más precisos y de ahí su precisión va bajando, ¿ya? Estos son temas de cómo trabaja el GPS diferencial o cómo es que se maneja, digamos, la precisión de puntos, ¿sí? Entonces, estos puntos de aquí por lo menos deberían ser una A, por lo menos. Si son en orden 0, mucho mejor, ¿no? Pero eso también conlleva un costo mayor, ya que el equipo tiene que lecturar y tiene que trabajar de una manera diferente, ¿no? Es todo un procedimiento. Pero, volviendo al tema, si yo quiero cambiar el datum, es muy preferible que se estacione aquí un GPS diferencial y a partir de eso dé coordenadas nuevas en un datum diferente, ¿no? Eso es lo más recomendable, ¿ya? Aquí igual, ¿no? En cada uno de ellos. Y una vez que tenga los 3, pues ahí ya puedo usar mi estación total y ya puedo yo crear nuevos puntos, ¿no? Puntos auxiliares, cerca a los lugares que sean los más convenientes, ¿no? Para hacer distintos trabajos topográficos, ¿sí?
Entonces esa es otra recomendación, otro temita a explicar de lo que es dato, ¿ya? Muy bien. Bueno, aquí te mencionan, ¿no?, que pueden ser coordenadas geográficas, coordenadas locales, en base a un dato elegido, ¿sí? Bueno, muchos temas más. Ahora, aquí hay una práctica que te recomiendo que tú también la hagas si tienes la posibilidad, para que tú veas cómo es que se pueden calcular distancias, ¿sí? En esta actividad, lo que se debería hacer, o bueno, lo que tú deberías hacer, es que tú tengas tu aplicación de GPS en tu celular, ¿sí? Y que también tengas una cinta métrica o un flexo. Lo que tú vas a hacer es salir, ¿no?, y buscar algún elemento que quieras medir. Podría ser alguna losa deportiva, ¿no? Tú mides un lado, ¿no?, con tu cinta métrica o con tu flexo, lo mismo, y esa distancia tú la anotas, ¿no? La anotas. Luego lo que vas a hacer es poner a prueba, ¿no?, la precisión del GPS. ¿Y cómo vas a poner la prueba? Pues poniendo aquí el GPS en una esquina y también en la otra esquina del elemento que yo he medido. Para esto te recomiendo que tu celular que tiene la aplicación GPS o el GPS navegador que tú tengas, estos tú los ubiques en cada uno de los puntos por lo menos 1 minuto o 2 minutos, por lo menos, para que la posición que te dé sea un poco más precisa. Entonces coloco en mi celular o mi aplicación mi GPS, espero unos minutos hasta que le dé las coordenadas a esos 2 puntos. Entonces, una vez que tengas tú las coordenadas, eso tú lo anotas, ¿no? Lo anotas, ¿sí? Lo anotas, obviamente en tu libreta o en cualquier blog. Anotas su norte, su este. El Z el Z no va a importar mucho, porque recuerda que tú estás midiendo una superficie plana, ¿no? Entonces el Z puedes ignorarlo. Lo que sí me interesa es el norte y el este. Entonces, una vez que yo anote ambas, repito el procedimiento con el otro punto, ¿sí? De igual manera, anoto el norte y el este, ¿sí? Anoto el norte y el este. Y cuando lo haga, una vez que yo tenga ambos datos, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la distancia que hay entre los dos puntos. Entonces, esto me va a permitir entender de que lo que yo voy a obtener con el GPS no va a ser tan preciso como lo que yo obtenga midiendo con cinta, ¿no? Digamos que con la cinta métrica la distancia mide, digamos, 10 metros, digamos. Estoy seguro que con tus cálculos aquí en el cálculo de distancias y desde las coordenadas, tu distancia imagino que será mucho más, quizás 12 o hasta 14 metros, ¿sí? Entonces eso va a depender de cómo se haya lecturado el punto con el GPS, pero yo te aseguro de que la distancia no va a ser la misma. Te aseguro bastante eso. ¿Bien? Entonces, es una pequeña práctica que tú puedes realizar de manera sencilla. Date cuenta que no es complicado. Aquí lo único complicado que es hacer el cálculo de distancia entre dos puntos, pero eso hemos visto ya en ejercicios en los capítulos anteriores. Así que considero yo que no te va a ser complicado. Bien. Bueno, aquí yo tengo unas capturas, ¿no?, de unos puntos que yo he tomado. Bueno, con el Google Earth, ¿no? Tampoco yo tomo directamente. Entonces yo he ubicado dos puntos con sus coordenadas, como tú ves aquí. Entonces yo calculo la distancia entre ambos puntos. Luego, en el lugar que iba a ser, voy a medir la distancia con cinta. Entonces, aquí digamos que la distancia, bueno, no la tengo, pero puede ser quizás 12 metros, digamos. Entonces esta distancia voy a comparar con estas coordenadas de aquí, ya que si te das cuenta, ahí está la coordenada este y la coordenada norte, ¿ya? En el Google Earth te muestra las coordenadas de esta manera, el este y el norte, ¿no?
Si aquí tú ves la palabra S, no te preocupes, no es que esté mal, simplemente es la letra S de sur, pero sigue siendo la coordenada norte. Aquí igual, ¿no? Este también la coordenada este. Entonces, ¿cómo yo haría el cálculo de la distancia de 2 puntos? Pues comenzaría a hacer un gráfico, ¿no? Bueno, sé que los puntos están así. Entonces, comenzaría ya las variaciones. Aquí voy a ponerlo aquí. Las variaciones en el norte y en el este. Entonces, aquí pongo variación del este y aquí variación del norte. Una vez que yo tenga ambas medidas, aquí simplemente aplico Pitágoras, ¿no? Pitágoras. Digamos que para el este, bueno, que no digamos, a ver, hay que hacerlo, a ver, ligeramente, ya voy a hacerlo algo sencillo. A ver. Ya, porque la coordenada de aquí es 27 y aquí es 20, entonces la diferencia es 7 metros. Entonces, ¿cuánto mide el este? Aproximadamente 7 metros. No voy a considerar los decimales. En el norte es de 87 a 98, o sea que es 11 metros, si no me equivoco. Sí, 11 metros. Entonces ahí tengo 11 metros. Listo, pues ya tengo dos. ¿Cómo hallo la distancia? Pitágoras, ¿no? Entonces aquí voy a colocar 7 al cuadrado más 11 al cuadrado, ¿no? Calculadora, no sé exactamente cuánto será esto. Vamos a usar la calculadora para terminar esa parte. ¿Sí? ¿Dónde está mi calculadora? Aquí está. Bien, entonces sería raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 11 al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? Me da 13 punto tantos metros, entonces me da 13 metros. Entonces la distancia que separa es 13 metros. Y con la distancia que yo supuse de 2 metros, entonces estoy viendo que el error es, o la variación es 1 metro, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta, con este pequeño ejemplo, de el error que puede presentar un GPS. Muy bien. Bueno, aquí también otros pequeños ejemplitos. Vamos a ver si es que los realizamos, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces tengamos en cuenta ello, ¿sí? Como siguiente tema, ahora veremos el uso de la calculadora para ciertas aplicaciones en el tema de coordenadas, ¿sí? Si bien recuerdas que hasta ahora hemos visto el cálculo de coordenadas de un punto hacia otro, lo que vamos a ver ahora es qué ocurre cuando, o cómo es que yo empleo la calculadora para que me facilite ciertos cálculos. Por ejemplo, en la calculadora tenemos estas funciones conocidas como, a ver aquí, un ratito por favor, voy a acomodar esto aquí adelante, aquí, mira. Aquí, ves aquí en la parte inferior que está aquí muy pequeñito, donde está el menos, dice rec, y en la parte donde está el signo de más, encima dice pol. Entonces, esos dos botoncitos se pueden emplear para temas de topografía. Es decir, que yo puedo calcular coordenadas, o bueno, convertir coordenadas polares a rectangulares, o lo contrario, de rectangulares a polares o polares a rectangulares, entre ambas, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que se emplea esto? Vamos a minimizar esto, ¿sí? Te dice, en la calculadora entonces yo activo esta función que dice rec. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy aquí a mi calculadora y aquí presiono el botón que dice Shift y luego presiono el botón que dice rec aquí en la parte inferior y me va a aparecer este texto que dice tal cual rec. Bien, una vez que yo digite esa función, lo que tengo que ingresar son dos valores, los valores que están aquí, es decir, una distancia y un azimut. La distancia, claro que puede incluir decimales, claro, pero el azimut tiene que estar en grados, minutos y segundos. Es por eso que eso también hemos visto en temas pasados, ¿no? Cómo es que se convierte entre diferentes sistemas, entre el sistema sexagesimal,
sexagesimal o sexadecimal. Entonces ahí interviene esto, ¿no? Bueno, ahora entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Para eso vamos a ver aquí, vamos a crear un pequeño gráfico, ¿sí? Aquí tengo un punto y aquí tengo otro punto, ¿sí? Por aquí, listo. Entonces punto A, punto B, muy bien. Y entre esos dos puntos existe, pues claro, que un azimut, ¿no? Aquí está el norte, ¿sí? Y luego también tendríamos una distancia horizontal. A ver, azimut. Para que el resultado sea algo conocido, vamos a emplear un ángulo bastante fácil, digamos, ¿sí? A ver, vamos a hacer de cuenta. Bueno, hasta ahí está el eje del este, ¿sí? Por lo tanto, aquí hay 90 grados. Y en la parte de abajo que el ángulo que haya sea 37. ¿Sí? Este ángulo. Si sé que es 37, ¿cuánto sería el azimut? Sería 90 más 37, que sería 127 grados. ¿Sí? Distancia, pongámosle 10 metros. O si no, 5 metros también. Yo estoy usando esas dimensiones conocidas porque es un triángulo rectángulo muy conocido, que es el de 3, 4, 5. Entonces lo que yo voy a hacer es hallar las variaciones, y como yo ya conozco el triangulito, sé que los resultados me tienen que dar 3 y 4. Entonces veamos. Entonces aquí también van a estar las variaciones, la variación en el norte y la variación en el este. Bien, listo, ¿sí? Ahora lo que yo voy a usar es la función que me indica aquí, que es la función rec. Entonces la distancia horizontal, ¿cuánto sería? 5 metros, y el azimut sería 127 grados. Entonces eso voy a ingresar en la calculadora, ¿sí? Entonces vamos aquí arriba, ¿sí? Ahí está. Entonces aquí, nuevamente, ¿no? Por si quizás se olvidaron, es Shift y luego el botón menos te genera la función rec. Luego ahí ingreso la distancia, que sería 5 metros, ¿verdad? Como es un número único, o sea, si no tiene decimales, entonces lo ingreso tal cual, ¿no? Si no, pues tendría que poner 5 puntos, no sé, no decimal que sea necesario. Bien. Y ahora aquí debo emplear un separador que es una coma. Entonces pongo distancia y luego pongo, aquí está el botón de coma. A ver. Este es el que cierra el paréntesis. Pongo Shift y pongo este botón que es cerrar paréntesis. Ahí, y me crea la coma, ¿sí? Y luego de eso ingreso el azimut, que sería 127, y luego el símbolo de gradito y cierro paréntesis. Ahí está. Entonces distancia, coma, azimut igual, ¿cuánto es? En el X me da 3 menos 3, ¿sí? Entonces aquí hay que darnos cuenta de que me está dando dos valores, menos 3, y el otro es, aquí pongo la derecha, desplazo a la derecha, y veo que el Y es, redondeando, 4, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta algo. Aquí me da dos valores, me da un X y me da un Y, ¿verdad? Pero para la calculadora, el X que está aquí en la pantalla, aquí, sí, ahí, este X va a ser el norte, es decir, el X será el norte. Por lo tanto, ¿cuánto es la variación del norte? Lo que me dice la calculadora, que es menos 3. Listo. Y el Y va a ser lo contrario, me refiero que va a ser el este.
Por lo tanto, la variación del este, ¿cuánto es? Pongo aquí mi calculadora y me da que este resultado es, redondeando 4, ¿no? Redondeando 4. Bien, entonces, la variación del norte es menos 3 y la variación del este es 4. Veamos el gráfico. Entonces, ¿cuánto es la variación del este? 4. ¿Cuánto es la variación del norte? Menos 3. Sí, menos 3. Y eso es correcto, ¿verdad? ¿Te recuerdas el triángulo 3, 4, 5? Este lado de aquí, ¿cuánto mide? 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, estos resultados me están confirmando las variaciones que yo tengo. Y aparte me está confirmando las dimensiones del triángulo rectángulo 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, ahí tengo ya las variaciones. Bien, otro detalle importante es que te fijes en el tema del este. El este, o bueno, mejor dicho, el punto A está aquí, ¿verdad? Y el punto B está aquí abajo. En el tema del este, el punto B se encuentra a la derecha del punto A, es decir, hacia el este. Por lo tanto, la variación en el este debe ser positivo. Y aquí confirmo que es más 4. En el caso del norte, veo que el punto A está allá arriba y el punto B está abajo. Por lo tanto, la variación del norte debe ser negativo. Y es lo que estoy confirmando aquí, que me da menos 3. Entonces, esta función de aquí ya me incluye el signo. Me indica positivo o negativo. Bien. Ahora, lo que faltaría sería calcular las coordenadas del punto del punto B. Pero para eso necesito las coordenadas de inicio del punto A. Pongámosle aquí 100, 200. Es decir, 100 al norte y 200 100 al este y 200 al norte. Entonces, ¿cuál sería la coordenada del punto B? El este del punto B. Vamos ahí, este de B. ¿Cuánto sería? Sería la coordenada este de inicio, que es 100, más la variación, que es 4. ¿Verdad? Entonces sería aquí 100 más 4. ¿Y cuánto es eso? Pues 104 metros. ¿Listo? Y ahora pasemos al norte. ¿Que el norte cómo sería? Sería, entonces el norte de B sería igual a 200 menos 3, ¿verdad? O sea, coordenada norte menos la variación que está aquí. Entonces sería 200 menos 3. Y esto sería 197. Ahí tengo los valores. Bien. Entonces ya tengo las coordenadas. Entonces las coordenadas del punto B, ¿cuál sería? 104,197. Muy bien. Y listo. Entonces, esa es una aplicación, ¿no?, de este temita de la función rec. ¿Ya? Veamos otro ejercicio u otro ejemplo para que te quede más claro, ¿no? Y terminar también esta partecita. A ver. Creo que aquí tengo espacio, creo. Entonces vamos a crear otro gráfico. ¿Ya? A ver, hagamos de cuenta que el punto inicia aquí. Llega hasta aquí. ¿Sí? Hasta ahí. Bien. Entonces ahí pongo el punto. Aquí pongámosle un punto A. Y aquí un punto B. ¿Sí? Veamos aquí si puedo aumentarle el grosor al trazo. ¿Será mucho? No sé. Bueno, veamos entonces. Tengo entonces ahí este gráfico. Pongámosle una distancia de 10 metros. ¿Sí? Luego tengamos un azimut de, si veo que está en ese cuadrante, el azimut podría ser, bueno, debe ser más de 180, eso es seguro.
A ver, pongámosle 220. Entonces, azimut, ¿cuánto? 220. Muy bien, entonces el azimut es 220. Entonces ya tengo ambos datos de frente, aplico la función, ¿no? ¿Cómo sería en este caso? Limpio esto, shift, rec, y ahí pongo la distancia 10, 220. Cierro paréntesis. Bueno, aquí me falta el símbolo de grado para asegurar. Cierro paréntesis. Y ahí pondría igual. ¿Cuánto me da? Entonces, me da valor en el X. X igual a menos 7 tantos. Pero recuerda que el X es el norte. Entonces, aquí voy a completar de una vez el gráfico. Más o menos así. Entonces, variación del... A ver, nuevamente. El X es este de aquí. Variación del norte es igual al valor que está en el X. ¿Cuánto es? Menos 7.66. Menos 7.66. Y el otro, que es... Aquí veo que es Y igual a menos 6 tantos. Ese sería la variación del este. ¿Ya? Recuerda, entonces en la calculadora tienes que ver lo contrario, ¿no? Porque normalmente el X es el este y el Y es el norte. Pero cuando uso esta función pol, esta función rec, es lo contrario. ¿Ya? Entonces aquí sería variación del este igual a menos 6.43. Bien, entonces pongámosle coordenadas del punto A, 100, 200, es decir, 100 al este y 200 al norte. ¿Sí? Pongamos eso. Entonces solamente hallo las coordenadas del punto B. A ver, ¿cómo sería el este del punto B? Sería igual a 100 menos esta variación, ¿no? O simplemente restarlos, ¿no? Sería 100 menos 6.43. ¿Cuánto me da eso? Bueno, calculadora, tampoco me recuerdo. ¿Cuánto será? A ver, 100 menos 6.43, ¿no? 6.43 igual 93.57. Entonces aquí el valor es 93.57. Bien. Y luego el este del punto, no, el norte que diga del punto B, ¿cuánto sería? Sería la coordenada de inicio 200 menos 7.66. Es 200 menos 7.66. De igual manera calculadora, vamos a ver cuánto es esto. 200 menos 7.66. Listo. Y me da 192.34. 192.34. Entonces, estos dos numeritos son la coordenada del punto del punto B. ¿Sí? Y nos damos cuenta que tiene sentido, ¿verdad? Porque mira, si aquí arriba está el punto A y aquí abajo está el punto A, me doy cuenta de que el punto B está hacia el sur, o sea, está bajando, y también en el eje del este-oeste está hacia el oeste, es decir, está a la izquierda. Por lo tanto, en ambas coordenadas esto está disminuyendo. Y es cierto, ¿verdad? Porque mira, aquí ¿cuánto me da la variación del norte? Menos 7.66, es decir, un valor negativo. Y en el este ¿cuánto me da? Menos 6.43, que también es un valor negativo. Por lo tanto, ambos me indican de que están... el norte está bajando, porque es menos 7, y el este está retrocediendo, yendo a la izquierda. Por eso es menos 6 tantos. Bien. Entonces, ese es otro pequeño ejemplo del cálculo de coordenadas. ¿Sí? Mediante esta función rec.
Muy bien. Ahora pasemos a la otra función. ¿Sí? Bueno, aquí es función pol, ¿no? Aquí me faltó cambiarle el título, que sería pol. ¿Sí? Pol. Bueno, a ver. ¿Qué consiste esta función pol? Es lo contrario de la función rec. Es decir, si la función rec lo que hacía era hallarme las coordenadas rectangulares desde coordenadas polares, esta función pol hace lo contrario. ¿A qué me refiero? A que desde unas coordenadas rectangulares yo hallo unas coordenadas polares. A ver, veamos nuevamente el ejemplo que hicimos hace unos minutos del ángulo 37. ¿Ya? Empleemos nuevamente eso. Entonces, vamos aquí. Nuevamente. Aquí está. Voy hacia aquí. Más o menos. ¿Sí? Sé que aquí está el norte, claramente. Sé que el azimut es 127. Ah, bueno. Bueno, voy a colocarlo por ahora. Luego lo voy a borrar, ¿no? Y aquí sabía que la variación del este, ¿cuánto era? Era 4. Y aquí la variación del norte era menos 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué más teníamos aquí? Teníamos también que la coordenada inicial era 100, 200. Y la coordenada del punto de aquí abajo era 104, 197. Listo. ¿Sí? Entonces, ocurre que otro tema de cálculo de coordenadas en topografía es calcular una distancia horizontal y un azimut entre dos coordenadas que yo te di. Es decir, que en este ejercicio normalmente lo que se da es las coordenadas de inicio. Es decir, la coordenada del punto 1 o del punto A y la coordenada del punto B, hacia donde yo voy. Entonces, aquí tengo las dos coordenadas, ¿verdad? Bien. Entonces, con estas dos coordenadas, lo que yo voy a hallar es la distancia horizontal y el famoso azimut. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es usar esta función pol. ¿Ya? Entonces, repito, este caso que vamos a ver ahora es cuando yo ya tengo las coordenadas del punto de inicio y el punto final. Entonces, de manera inmediata ingreso aquí a la calculadora y ahora voy a usar la función, bueno, borro esto, y así como activé la función rec presionando shift, aquí hago lo mismo, presiono shift y aquí presiono el botón de más para que me aparezca la función pol. ¿Bien? Y en la función pol, ¿qué debo ingresar? Debo ingresar las restas de las coordenadas. Primero la variación del norte y luego la variación del este. Pero esas variaciones, ¿cómo es que yo las hallaba? Hallaba restando la coordenada final menos la inicial. En este caso, ¿cuál es la coordenada final? El B. ¿Cuál es la coordenada inicial? El A. Ah, entonces debo restar final menos inicial. Por lo tanto, para el norte, ¿cómo sería? Para el norte sería 197 final menos inicial, ¿no? Menos 200. ¿Sí? Ese sería para, entonces aquí pongo pol, ¿no? 197 menos 200. Luego pongo la coma y luego coloco la otra variación, que sería 104, que es la final, menos la inicial. 104 menos 100. Ahí está. Muy bien. Entonces, esto ingreso yo en la calculadora. Y veamos cuánto me da. Aquí. Entonces, hagamos aquí. 197 menos 200
shift, coma, ahí está. Y luego coloco 104 menos 100. Cierro paréntesis, igual. ¿Cuánto me da? Analicemos el ángulo. Uy, ¿lo cerré? Creo que lo cerré. Sí. Bueno. Tendré que abrirlo nuevamente. Sí. A ver. Un ratito vamos a activar nuevamente esto. ¿Sí? Para que se pueda ver mucho mejor. ¿Ya? A ver. Un ratito, vamos a traer aquí la calculadora. A ver. Entonces habíamos puesto, ¿no? Shift, Pol, 197 menos 200. La variación del norte. Shift, coma, 104 menos 100. Listo. Cierro paréntesis, igual. Y aquí, mira, me da R igual a ¿cuánto? 5, redondeando, ¿no? Y luego me da un ángulo, ¿sí? Un angulito, el cual me dice que es igual a 126. 120, voy a copiar todo el ángulo, ¿ya? 126 punto, a ver, 869897. 9897. 9897. Bien, entonces ahí tengo el ángulo y el R que me da la calculadora. Entonces hay que interpretar esto. Bien, entonces, ¿qué significa lo que he hallado ahora? Son en sí la distancia, que sería el R. Aquí está. Entonces este R es la distancia horizontal que separa ambos puntos. Así que aquí es 5 metros, ¿no? Muy bien. Y luego el ángulo que tengo aquí, que está en decimales, lo que tengo que hacer es volverlo sexagesimal. Entonces voy aquí a mi calculadora, ¿sí? Y aquí voy a poner 126.869897. Pongo igual para que el número se guarde. Y luego presiono aquí el símbolo de grados. Y se convierte automáticamente a grados, minutos y segundos. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? Me da 126 grados, 52 minutos y 12 segundos. Bien, entonces hay que fijarnos de algo importante. Este angulito que se ha hallado ahora es el ángulo que parte del norte, pero como este gráfico está a la derecha, entonces el azimut se está abriendo hacia la derecha. Bueno, sé bien que te dije que el azimut parte del norte y todo eso, siempre parte del norte y siempre gira hacia el este, pero ocurre que en la calculadora, cuando uso esta función pol, yo tengo que fijarme en el signo del ángulo. Entonces este angulito es positivo, por lo tanto quiere decir que el ángulo está girando a la derecha, como aquí. ¿Por qué te digo eso? Porque el ángulo también puede ser negativo, y entonces el ángulo giraría hacia la izquierda. Pero eso vamos a ver en un segundo caso. Bien, entonces aquí automáticamente, si veo que el signo es positivo, entonces entiendo que este ángulo de aquí es el azimut que hay del punto B, del punto A hacia el punto B, que es 126. Y es correcto, ¿no? Bueno, claro que el que yo puse antes creo que era 127. Pero quizás sea por temas de decimales, ¿no? Que se han tomado. Y aquí pues vemos que el ángulo también está muy cerca, ¿no? Es 126,52 minutos. Si solamente falta 8 minutos para que llegue a 127. Lo cual es algo pequeño, ¿no? Entonces ahí vemos este pequeño ejercicio de este tema. ¿Ya? Veamos uno más, para que te quede más claro, ¿ya? Entonces vamos a esto a señalarlo aquí, para que no se confundan. Y pasemos a otro. Mira, hagamos lo siguiente. Inicio un punto aquí, voy hacia el oeste. Ahí. Bien, de igual manera
sé que aquí está el norte. Sé que también sus coordenadas van a ser 100,200. Y aquí pongámosle su coordenada 91, 200, no, 195, no, 195. ¿Sí? Entonces estas son sus coordenadas de este punto 2 o del punto B. Y del punto A son las de ahí. Bien, entonces repitamos el procedimiento. Entonces ya tengo las coordenadas. Yo quiero hallar el azimut y distancia horizontal del A hacia el B. Entonces entiendo de que el punto B es el punto final. Voy aquí y trabajemos en esto. Nuevamente, aquí voy a tratar con mucho cuidado, no sé que lo borre también. Ahí, bien. Entonces, aquí borramos esto, ponemos Shift por, listo. Entonces recuerda, primero es la variación del norte y siempre es la coordenada final menos la inicial. Por lo tanto sería la final es 91 y la inicial ¿cuánto es? 100. Entonces, ¿cuánto es aquí? Sería 91 menos 100, coma, me equivoqué, coma, la coordenada final menos la inicial. Espera, incluso aquí me estoy equivocando. Aquí he restado primero el este, pero no es el este, recuerda, es el norte, ¿no? Por lo tanto era 195 menos 200, porque primero siempre es la variación del norte. Entonces aquí 195 menos 200, Shift, coma. Entonces ahí tengo la variación del norte. Muy bien, ahora falta la variación del este. ¿Cómo sería? 91 menos 100. 91 menos 100. Cierro paréntesis, pongo igual y ahí me da los valores, ¿no? ¿Cuánto me da el R? Aquí veo que es 10.30, ya pongamos 10.3. Entonces esa es la distancia, 10.3. Pero ahora fijémonos en el angulito. Mira, ¿qué ángulo me da? ¿Qué ángulo me da? Me da menos 119. Voy a ponerla aquí ya. Menos 119.054 60 41. 054 60 41. Ahí tengo. Entonces, ese es el angulito, ¿verdad? Ahora, ¿qué me faltaría de todo esto? Me faltaría convertirlo a sistema sexagesimal, ¿no? Entonces, siguiente paso es 119.054 60 y 41 es igual a este angulito, ¿sí? Y luego presiono este botón para volverlo grados, minutos y segundos. ¿Y cuánto me da? Redondeando, vamos a ver, 119, 3 grados, no, 3 minutos y 17 segundos. 3 minutos, 17 segundos. Pero recuerda que también es negativo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué el ángulo es negativo? Ocurre que en este caso la calculadora, cuando uso esta función pol, lo que hace es hallarme un azimut negativo. Es decir, parte aquí del norte, pero en este caso gira hacia el oeste. Entonces, cuando el azimut que me da aquí es negativo, quiere decir que se está generando esto de aquí, un azimut negativo. Entonces, ¿esto cuánto mide? 119 tantos. Por lo tanto, para hallar el azimut, que sería el ángulo que está a la derecha, ¿qué debería ser? 360 menos este ángulo. Y eso me da el ángulo que resta al otro lado. Entonces sería 360 menos 119 y con 17.
Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da esto? No, bueno, no sé, vamos a ver. Limpio esto y me da 360. Uy, 60 menos 119 grados 3 minutos y 17 segundos. ¿Y cuánto es esto? Esto es 240. 56 y 43. 56 y 43. Listo. ¿Sí? Entonces ahí está la respuesta. Este sí es el azimut, ¿no? Porque mira, y claramente se ve que este ángulo está sobrepasando los 180. Y sí, ¿no? Sería 240. Entonces hay que fijarnos muy bien en el signo. Si el signo es negativo, ocurre lo que te acabo de explicar aquí. Si es positivo, de inmediato es el azimut que me pide. Bien, y como tema adicional aquí sería convertir a rumbo, pero eso ya es algo que hemos visto anteriormente, así que no creo que tengas dudas. Pasemos entonces al siguiente tema, ¿ya? Entonces ahí está esto, ¿sí? Muy bien.